su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Bueno, quiero comentarles que a veces nosotros nos toca enseñar de lo que encontramos en la palabra, obviamente, que es el fundamento, pero que nos toca más que todo concatenar aquello que en su momento, si no llega a la experiencia, es solamente una teoría, algo teórico, algo que fundamentado, digámoslo así, en principios teológicos, pero llega también la experiencia, cuando muchas de las cosas que hemos predicado para bendecir al pueblo nos toca vivir. Y recordaba también que uno de mis hijos al nacer nació con el cordón umbilical amarrado a su cuello, y que fue un momento muy difícil porque no solamente estaba en riesgo la vida de él, sino también de mi esposa por todo lo que se dio en ese momento. Y luego pues al final mi hijo, el último, ¿verdad?, de los 4. Recuerdo también que en ese momento de ese sueño vi una puerta muy parecida a esta, donde pues me vi ahí delante de eso que en su momento yo entendí que era la presencia de Dios. Y entonces en ese momento el Espíritu de Dios empezó a hablar en ese sueño y me dijo que me había traído a ese momento porque era necesario que yo penetrara esa dimensión, y que ahí yo iba a hacer algo que lo había venido recibiendo con anticipación de parte del Señor. Me había mostrado por la palabra, e incluso había escrito yo de eso también. Pero ahora me tocaba vivir, y por eso le menciono eso, me tocaba vivir en la experiencia aquello que yo había escrito, quizás de manera teórica, y ahora me tocaba a mí tener esa vivencia. Cuando yo estaba delante de esa presencia, con esa puerta abierta, entonces el Señor me dijo: aquí vas a encontrar la respuesta del por qué tu hijo ha estado batallando y se han prolongado mucho esas batallas. Entonces le pregunté al Señor: ¿cuál es la razón de esas batallas? Uno, lo que ya le expliqué, el reclamo legal que tenía Satanás por esa herencia transgeneracional que mi padre había abierto la brecha para que su simiente fuera afectada. Pero también me involucró a mí y me dijo que el enemigo había presentado otro reclamo legal donde había dicho cosas que yo había mencionado de mi propio hijo. Es decir, que en aquella desesperación, en ver aquella situación de él, pues yo empecé, como cualquier otro padre, a decir cosas que en su momento no comprendía la gravedad. Como por ejemplo: este muchacho es un mal agradecido, este muchacho no valora lo que tiene, este muchacho nunca se va a componer, este muchacho es una excusa todo lo que está haciendo para llamar la atención. Entonces me dijo el Señor: tu adversario ha venido delante del trono del tribunal celestial y ha dicho: estas son las palabras que su padre ha dicho, estas son las palabras que ha dicho respecto a su hijo. Recuerda, él es su padre y tiene autoridad, y sus palabras son las que ahora te presento para hacer un reclamo legal y que yo pueda tener la autorización de intervenir jurídicamente a su hijo con un ataque. Entonces el Señor me llevó a que yo tenía que pedir perdón por las palabras que yo había dicho respecto a mi propio hijo. Entonces, basado en eso, recordé de nuevo ese sueño, de tal manera que yo vine ya en la vida real a pedirle perdón al Señor
y también a anularle a mi hijo las palabras que yo había dicho, y contrario a eso, comenzar a bendecirlo y comenzar a declarar el propósito de Dios en su vida, y que era una bendición y que estaba ahí para ayudarlo, y que ese proceso lo iba a pasar hasta ver aquella promesa cumplida en él. Gracias al Señor puedo decir que todo aquello con lo que él batallaba ha desaparecido para la gloria de Dios, y el Señor ha sido fiel y ha cumplido su promesa. Ahora, entendiendo todo eso, el Señor me permitió ir a algunos pasajes para entender cómo mantenerme alimentando o retroalimentando esa vida que yo quiero que tenga este muchacho, y para también poder enseñar al cuerpo de Cristo y pues a los ministros, ¿verdad? Que si les toca vivir algunas de estas experiencias, puedan creer y tener la esperanza que el Señor se va a mover a favor de ellos y va a hacer que aquello con lo que batallan sus descendientes sea anulado, sea reprendido, y que ellos alcancen esa libertad, porque escrito está también en la palabra que cuando el Hijo de Dios, el siervo de Dios, los padres de familia hacen un clamor, sea papá o sea mamá, hay un pasaje que dice así: se oye un lamento en Ramá, Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada. Así dice el Señor: detén tus lágrimas y tu llanto, porque grande es tu recompensa. Los hijos tuyos que fueron llevados cautivos ciertamente volverán de la cautividad, dice Jehová de los ejércitos. Dele palma al Señor de la gloria. Ahora, esta dimensión del espíritu, como he llamado, es retornando al sistema judicial espiritual. Hay muchas cosas en las que nosotros hemos aprendido que tenemos que retornar, pero hay algo que realmente es importantísimo: es poder retornar a esos principios de esa corte celestial donde hay leyes jurídicas que a favor de nosotros el Señor las ha establecido. Y una de las cosas que Dios quiere es abrir la mentalidad al cuerpo de Cristo, al pueblo del Señor y a los ministros, a tener una mentalidad de principios jurídicos legales, donde el Señor ha establecido esas leyes en la base que una ley se emite porque existen los considerando que el enemigo puede operar en contra tuya. Establezco esta ley que le pone límites al reino de las tinieblas para que no penetre las bendiciones y las promesas que Dios nos ha dado. Ha llegado un tiempo que dentro del proceso de la transformación de nuestra mente, no solo sea para que nosotros ya no pensemos a la manera de una vida sin Cristo o una vida estancada en la carnalidad, sino que también dentro de esa transformación, cuando tú entregas los pensamientos de limitaciones, los pensamientos digámoslo así legalistas, los pensamientos de no se puede, los pensamientos sin expectativas, cuando entregamos esos pensamientos, se renueva entonces nuestra manera de pensar de tal manera y de tal forma que Dios tiene entonces ahora un lugar dimensional en nuestra propia mente para sembrar los pensamientos que nos van a hacer no solamente pensarlo, sino hablarlo, sino solamente hablarlo, sino transformar nuestra vida. Eso se llama una integración dentro del régimen de los derechos espirituales que Dios ha establecido. Lo que tú piensas de esos principios los vas a hablar, y lo que tú hablas lo vas a vivir, de tal manera que hay un ciclo de retroalimentación que, a pesar, hermano, de las manipulaciones, a pesar de las brujerías y de las hechicerías, a pesar de los agüeros que el enemigo pueda utilizar, aquel hombre y aquella mujer que recupera esa mentalidad de pensamientos jurídicos puede hablarlos en el nombre de Jesús y parar todo trabajo negativo, adverso, contrario, que el enemigo quiere que lo aceptemos en la mente. Una de las bases de esa dimensión es el Salmo 82. Usted lo conoce posiblemente, y dice así: después de la palabra Asaf hay un punto y dice:
Dios es el gran juez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses ahí reunidos. La Septuaginta dice: Dios está en el ayuntamiento de Dios, en medio de los dioses juzga. Ahí hay procesos judiciales en todo momento, en todo instante. Ahí cabe los procesos judiciales de todos los que estamos acá, en un tiempo donde no es cronológico y que se ocupe demasiado tiempo para explicar, digamos, un argumento que el enemigo tiene contra nosotros. Esto es así como cuando uno, o por lo menos yo lo viví, cuando me di una sobredosis de cocaína, para vergüenza mía lo digo, y me salí del cuerpo. En ese momento yo vi mi cuerpo inerte y a mi esposa gritando sobre el cuerpo, y tener aquella experiencia de ir, hermano, como volando en una dimensión que hasta ese momento no comprendía, porque nunca había vivido eso, y saber que en ese momento no existe el tiempo cronológico, es un tiempo fuera de lo natural, donde en 4 segundos me pasaron toda la historia de mi vida. 4 segundos, desde mi niñez, la etapa de adolescencia, la etapa antes de casarme, al casarme, y todo en 4 segundos. En 4 segundos yo pude ver mi historia y al final oír un grito que decía: Señor, ten misericordia de él. Cuando yo oí ese grito, que fue de mi esposa, entonces me regresaron al cuerpo y me di cuenta que Dios me había mostrado su misericordia, a pesar de que yo no tenía a Cristo en mi corazón. Pero como había una predestinación que el Señor había establecido en la dimensión preexistencial, Dios estaba dándome oportunidad a manera que yo me reconectara con esa predestinación y que caminara en el destino que a través de Cristo se me estaba pues dando la oportunidad para vivirlo. Entonces, a mí me llama la atención esto, porque sí existe un tribunal, hermanos. Aquí todos los días se presentan argumentos en contra de nosotros. Todos los días, por decirlo así, se oye tu nombre. Todos los días se dice que el vigilante de las esferas espirituales toma nota, aunque tú no te des cuenta quién te está observando, quién te está oyendo, se toma nota de tu vida. Porque un vigilante tiene que presentar al reino de las tinieblas toda esa información que ha recogido de nuestro diario vivir. Todos los días hay procesos. Esta versión, Torres Amat, habla de algo que no estaba pasando en la tierra. Dice Primera de Reyes 22:19, pero Miqueas dice: ratificándose, añadió: por tanto, oye la palabra del Señor, he visto al Señor sentado sobre su solio y a toda la milicia celestial que estaba a su alrededor, a la derecha y a la izquierda. Y dijo el Señor: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que vaya y perezca en Ramot de Galad? Sobre lo cual dijo una cosa y otra cosa. Verso 21. Mas salió del abismo el espíritu maligno y se presentó al Señor diciendo: yo engañaré si me lo permites. Le preguntó el Señor: ¿de qué manera? Y él respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y dijo el Señor: lo engañarás y lograrás tu intento. Vete y haz lo que dice. Esto es un proceso judicial. Esto no está pasando en la tierra, esto está pasando en esa dimensión. El hecho de que leamos nosotros que el Señor preguntó: ¿cómo lo harás? No es que Él no sepa, si Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero Él está dándonos a nosotros la idea que Él, como un juez, está dando oportunidad de que se presenten argumentos, que se diga sentencias, que se diga qué hacer con esa situación. Esto me sirve de ejemplo para llevarlo al punto hacia donde vamos. Encuentro este otro, Zacarías capítulo 3, verso 1, y dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor,
Y Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Todos sabemos que este es Josué, el sumo sacerdote. Este no es Josué, el líder o discípulo de Moisés, sino que este es un sumo sacerdote que había sido levantado entre el periodo del cautiverio de Babilonia y que estaba a punto de terminar ese cautiverio para él iniciar el ejercicio sacerdotal ya libres. Entonces Satanás se estaba anticipando para presentar una acusación del sumo sacerdote Josué durante el cautiverio, y que había oído los pecados del pueblo que habían llegado a confesarle, pero él no tenía templo, entonces no había una purificación. El hecho es que oír los pecados del pueblo sin el templo, sin los ritos, aunque ritos pero legales de purificación no estaban accesibles, eso denota de que aquel hombre estaba cargado de los pecados que había escuchado, y que cómo iba a iniciar una nueva faceta ya fuera de la cautividad y con el templo restaurado si él estaba manchada su vestidura. ¿Me estoy dando a entender? Pero oiga esto, lo tremendo de esto es que esto nunca sucedió. No hay un dato histórico, ni siquiera existe un dato histórico en la enciclopedia judaica. Eso significa que nunca sucedió. Pero por adelantado recibe esta visión el profeta y está hablando de cosas que sí van a suceder porque se están procesando. ¿Me estoy dando a entender? ¿Saben lo que quiero decir con esto? Que hay cosas que en el futuro, mañana, pasado, qué sé yo, el siguiente mes o un año, ya se están argumentando en los cielos. A manera que las influencias que se mueven en el segundo cielo, espíritus inmundos, vengan a influenciar nuestra vida, vengan a crear atmósferas espirituales para que nosotros andemos ahí. Eso significa que antes de que sucedan las cosas, primero suceden en el plano espiritual, porque el principio bíblico dice que todo lo que es físico, tangible y visible es precedido por lo invisible y por lo espiritual. Nada acontece aquí en la tierra si primero no pasa en los cielos. Eso significa que cuando nosotros entremos a esa dimensión, podemos, hermano amado, revocar algunos argumentos incluso del futuro antes que sucedan, para que nuestra familia, para que nuestras vidas, para que todo aquello que es bueno y que viene de parte de Dios sí nos suceda a favor de nosotros. Por eso es importante entender, hermano, el papel de los tribunales en las cortes celestiales. Ahora, rapidito, la Biblia nos habla en términos general de un trono que está narrado en Apocalipsis capítulo 4 verso 5, y que se le llama en esos capítulos el trono de esmeralda. Más adelante, en más o menos capítulo 20 y 22 de Apocalipsis, se le cambia nombre y se llama el trono blanco. El trono blanco en los días de Daniel es considerado el trono de marfil, donde se sienta el anciano de días. De tal manera que es un trono eterno, es un trono para juzgar. Pero ¿cómo hacemos para subir hasta ese trono? Oiga esto, y presentar apelaciones a favor de nuestra familia. Podría decirse, como lo dije yo en su momento, si esto lo hubiera conocido antes, me hubiera evitado problemas. Sin embargo, nunca llega tarde la revelación de Dios. Siempre llega justo en el momento cuando más lo necesitamos. Y digo de parte de Dios con temor y temblor, esto está llegando para su vida, para todos los que estamos aquí en este Santiago en Llamas 2025. Está llegando una revelación de parte del Señor para que tú te empieces a preparar y a pelear las batallas en el plano espiritual a favor y en orden de tu familia. Entonces Dios, como sabe que esto
no es tan fácil acceder. Viene el Señor y tiene que manifestar este trono. Este trono es inmovible, este trono es permanente, este trono existe, está en el cielo más alto de los cielos. Pero entonces viene Dios y los hace que se manifiesten para diferentes necesidades. Por ejemplo, podemos ver que en el Antiguo Testamento, este es el trono del cual estoy hablando, pero ese trono lo hizo manifestarse en lo que se conoce como el trono de la misericordia, según Éxodo 25:22, o el asiento de las misericordias, aquella caja de la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Voy a ir rápido porque esto lo voy a explicar más adelante. Luego vemos el siguiente trono. Se lo voy a poner todos porque me ayudo mejor para ver la pantalla, ya que... Pero ahí estamos viendo el trono de fuego, según Daniel 7:9. Este es un trono de juicio final. Aquí se determina muerte, aquí se leen los libros de toda la historia. El número 4 es el trono de marfil, según Ezequiel 1:26 al 27. Este trono se manifestó en Babilonia, en un río llamado Quebar, cercano a Babilonia, en el tiempo de la cautividad. Ahí se juzga tu sufrimiento, ahí se habla de las lágrimas que has derramado, ahí se habla de tu clamor, ahí se habla, y en base a todo lo que un vigilante de parte del reino de Dios, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, también tiene sus escribas, sus vigilantes, toma copia de lo que hace Dios a favor de nosotros. Hermanos, quiero decirte en el nombre de Jesús que el número 4 tiene todos tus sufrimientos, tiene todas las injusticias que han hecho contigo, tiene todos tus dolores, tiene todos tus lamentos, y en base a eso vendrá la respuesta favorable de parte del Señor a tu vida, porque Dios hará justicia en vez de juicio para ti. Si usted lo cree, dele palma fuerte al Señor de la gloria. Vemos el trono en el templo, Isaías 6 del 1 al 4 y el 6. Este trono se manifestó dentro del templo de Jerusalén, se juzga dentro de la iglesia. Por eso la Biblia dice que hay recomendaciones de cómo comportarnos en la iglesia, dentro de la iglesia, la cual es la columna y baluarte de la verdad de Dios. Y cómo comportarnos, hermano Mario, con temor y con temblor. Como decía el apóstol Billy, que nosotros tengamos reverencia a la presencia de Dios, que sepamos que venimos para adorar al Rey de la gloria, para rendirnos delante de Él, para reconocer que estamos necesitados, mucho más necesitados, casi al nivel de ser menesterosos, para que el Señor extienda su cetro de gracia a favor de nosotros. El trono familiar, Ezequiel 43:7, aquí Dios maneja asuntos de la familia o corporativamente. El trono, el número 7, el trono para devolverte la paz, según Jeremías 3:17. En este trono se llega a un acuerdo con Dios. Es una corte celestial donde te arreglas con Él y te pones en paz, y se activa la promesa de Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, bajo la planta de vuestros pies. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y que el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La única manera, hermano, para que tengamos esa paz y que esa paz nos lleve a la santificación tripartita, es que Dios remueva las guerras que nos hacen, hermano, que nuestras emociones, que nuestra mentalidad de ira, de resentimiento, de amargura, etcétera, no nos permita alcanzar esa santificación tripartita. La paz sí, por eso dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Recibe la paz en esta mañana. Ahora, explicando así lo más rápido posible, quiero entrar entonces, para llegar al momento de una apelación, explicar que hay dimensiones de oración, y que en algún momento, mientras nosotros no sabemos en qué etapa estamos, es posible que sí entramos en ese proceso.
Hoy usted va más o menos a saber cuáles son las características de esas dimensiones de oración. Por ejemplo, vemos que para poder llegar a la apelación tenemos que iniciar con una oración, después con un clamor, después con un gemido, después viene la intercesión y por último la apelación. Estas cosas no es lo mismo, pero estos son niveles que uno va ascendiendo en la manera que va viviendo esa intimidad de comunión con Dios, de comunicación con Dios. Quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, que Dios tiene oídos. Ay, qué poquito se goza. Dios tiene oídos para escuchar, para escucharte, para escucharte. Tiene ojos para verte. Tiene olfato para saber qué tipo de comunicación divina tienes en ese momento. No es lo mismo. Y así rápido le pongo la idea de cada una de ellas. Por ejemplo, en una oración es donde articulamos palabras que son con entendimiento, y de esto habló el Señor Jesús. Cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, el Señor les dio una estructura de esas oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, todo lo que sabemos. En una oración es donde nosotros más pedimos: Señor, ayúdame. Señor, bendice a mi familia. Señor, sana. Señor, prospérame. Señor, multiplica la iglesia. Señor, úsame. En una oración es cuando nosotros más lo ocupamos para pedir. Y está bien, esa es oración. Pides por otros, pides por tu familia, etcétera. Está bien, pero el clamor es diferente. En el clamor ya no estamos articulando palabras con entendimiento, sino que ahora es un clamor. No somos muy elocuentes en el clamor, porque el clamor, según la Biblia, es la palabra griega que utiliza para hablar de clamor, es craso. Y un craso con K viene del plexo solar, desde el centro de nuestras emociones. Ahí puedes gritar de dolor, puedes gritar de indignación, puedes gritar de resentimiento. No articulas palabras. Un craso es solamente: ¡ay! ¡Ayúdame! ¡Ya no aguanto! ¡Sálvame que perezco! No es muy elocuente. Ahí expresas emociones: enojo, ira, resentimiento, indignación, desesperanza. ¿Cuántos han estado en un clamor? Pero de ahí viene el gemir, otro nivel glorioso. En el gemir ya no articulas palabras, ya no expresas en el clamor emociones, sino que en el gemir la Biblia dice: nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a gemir con palabras indecibles. A esa altura ya no estás enojado, a esa altura ya no estás resentido, ya no estás indignado. Tienes una tranquilidad, hermano, que solo lo expresas con un gemir. El hebreo dice de la palabra gemir este término roguez, R-O-G-U-E-Z, roguez. Y un roguez tiene dos significados. Uno me gusta y es como el arrullo de una paloma. Qué lindo el canto de una paloma, de esa ave tan inocente, tan pura. No sé, alguien le podrá hacer como paloma. Algo así, ¿verdad? Una paloma con gripe. Pero ahí ya no hay eso, ya no hay ira, ya no hay enojo, ya no hay resentimiento. Pero tienes petición y no sabes cómo hacerla. Y ahí viene el Espíritu Santo y te da un lenguaje que Satanás no puede interferir en su mover de interdicción. Una interdicción donde él penetra las frecuencias y puede descubrir en qué frecuencia de enojo emocional estás. Por ejemplo, en el clamor, ahí no puede interferir las frecuencias
porque es el lenguaje del Espíritu Santo que no puede ser descodificado por ningún demonio, que el Señor lo reprenda, sino que llega directamente a la presencia del Señor. Quizás es el momento para hablar en lenguas, quizás es el momento para conocer un nuevo género de lenguas que no hablabas. Los estudiosos dicen que Pablo habla del don de lengua en la base que era un experto en la Torá, que era un experto en el conocimiento del ritual sacerdotal del Antiguo Testamento. Y él dice que los estudiosos que reciben el don de lengua, porque sabía que el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo era el momento y era la única vez que hablaba en otras lenguas delante del propiciatorio o el asiento de las misericordias. Ahí no las penetra el enemigo. Y por último es la intercesión. Ahí tú ya no pides para ti. Ahí tú dejas tus propias necesidades y comienzas a pedir para otro. Te solidarizas con la necesidad de otro, aunque tengas necesidad. Te niegas a ti mismo y pides por otro. Posiblemente hay una enfermedad que ha quebrantado tu salud, pero la dejas a un lado y oras por la salud de otro. En la intercesión quizás tienes necesidad económica, claro, todos la tenemos, pero la dejas y estás pidiendo por aquel que no tiene para pagar la renta, que no tiene para comprar comida, para vestir a sus hijos. Te niegas a ti mismo, aunque tengas una petición, pero ese es el intercesor. El intercesor es la graduación que Dios le concede al hombre y la mujer que ha comenzado, hermano, este proceso de orar, de clamar, de gemir, y ahora es un intercesor con todas las necesidades. Y el que ha llegado a esa etapa se ha graduado de los primeros 3 niveles. Repito, orar, clamar y gemir. Se graduó como un intercesor. La gente necesita saber que no es lo mismo orar que interceder. Si a usted lo invitan a un culto de oración, venga a orar y se vale pedir. Pero si usted lo invitan a un servicio de intercesión, por un momento deje de pedir y dígale si quiere al otro hermano: intercede por mí mientras yo intercedo por otro. Se va a negar a sí mismo, como decía el apóstol Sergio ayer, que bendiciendo a otros te bendices a ti mismo. Dios nos explicó ayer a través de la palabra: intercediendo por otros, Dios va a levantar intercesores a favor de tu vida, va a levantar escuderos que intercedan por ti. La primera graduación entonces es intercesores. Y el que ha llegado a ese nivel, le dan la llave para estar delante de esa puerta que se va a abrir para que tú puedas ahí apelar. Es la dimensión de las apelaciones. ¿Qué es una apelación? Es una solicitud formal para que un tribunal más alto revise las decisiones o acciones de un tribunal inferior. El tribunal de las apelaciones revisa transcripciones, evidencias y documentos de las audiencias en la corte y decide si él o la juez cometió alguna falta con la ley. Esa es una apelación. Se te van a revisar el caso tuyo. Ay, no se alegra usted. Te van a revisar los casos de acusación. Te van a revisar los casos de señalamiento. Te van a revisar los reclamos legales que Satanás ha argumentado. Y Dios va a examinar si un tribunal inferior cometió una falta en contra de autorizar algo en contra tuya, valga la redundancia,
el juez supremo de la Corte Suprema de Justicia Celestial revisará el caso y verá si hay algún error ahí, y tendrás la oportunidad de escuchar a ese juez, tu Señor, tu Padre, tu Dios, tu Creador, tu Salvador, que con esa voz poderosa ha de revocar todo aquello que nos desfavorece, y contrario a eso ordenará una restitución a favor de tu vida. Y es posible que te cambien el tiempo. Se acabará el tiempo de llorar y vendrá el tiempo de adorar, de cantar, de reír. Se cambiará tu lamento y se te dará gozo. Se te quitará esa vestidura de cilicio y se te pondrá un manto de alegría. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente con él. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, enseñó 3 dimensiones que van a demostrar que dentro de esas 3 dimensiones se encuentran los 7 tronos de las cortes celestiales, 1 inmovible y 6 que Dios los puede poner en cualquier lugar. Aquí Dios puede poner uno sobrenaturalmente, así como dice la Biblia en Isaías, que Isaías vio cuando los serafines, se decía uno santo y el otro grupo le contestaba santo, el otro santo y santo, y que entonces se llenó la casa de humo y que las faldas del Señor estaban sobre ese lugar. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, durante su ministerio, enseñó 3 dimensiones de oración que van a acaparar, repito, todos estos 7 tronos. Dice la Biblia en Lucas capítulo 18 verso 1, dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Note usted que el Señor trajo un lenguaje parabólico, que concatenando con el Antiguo Testamento, cuando se habla del término parábola, se está hablando de enigmas de la antigüedad, de cosas que si no las descodifica Él es incomprensible para nosotros. Son cosas antiguas de esa eternidad que el Señor las trae para revelarla a sus hijos y que ellos puedan entrar en un fluir de una comunicación divina, repito, de oración, de clamor, de gemido, de intercesión y de apelación. Pero ahora que queremos entrar a la apelación, pues ya le dije, primero la oración del Padre, luego la oración al amigo y por último la oración dentro de un sistema judicial. La oración del Padre es un vínculo familiar, es donde vamos a aprender quién es un padre, es donde nos sanan de experiencias que nos haya dejado, con temor lo voy a decir, de pues una experiencia negativa de estar bajo la responsabilidad de un padre déspota, autoritario, irresponsable. Mucha gente necesita ser sanada en esa área, porque le tocó posiblemente, como expliqué ayer, quedarme huérfano a los 7 años y no conocer lo que es un abrazo de padre. Yo no sé lo que es un abrazo de un padre literal hasta que conocí el abrazo del Señor. En esa oración se te sana ese vínculo con aquel Padre que está en los cielos, para llegar a comprender el papel del Padre del alma, que es una de las formas con las que Dios te restaura también todas aquellas experiencias. Pero hay la oración al amigo. La Biblia habla de un ejemplo que me llama mucho la atención,
que en este segundo nivel se revela el nivel de confianza que se tiene con un amigo. Dice la Biblia, porque esto lo enseñó el Señor en esas dimensiones. Lucas 11:5 dice así: también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Dice el verso 8: os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su insistencia se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Usted ha tenido amigos? Usted tiene esa confianza para decirle: no, hombre, ayúdame, no seas así. No, es que no tengo tiempo. Por favor, si no tengo a quién ir, tú eres mi amigo. La Biblia dice que Dios, además de ser tu padre, quiere ser tu amigo. La Biblia dice en Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Yo pensé que iba a oír, iba a retumbar esta casa oyendo gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Hay muchos versículos que hablan del verdadero amigo, del buen amigo, del amigo que de alguna manera nos revela esa confianza que debemos de tener con nuestro Señor. El contexto dice, después del versículo 8 de este pasaje de Lucas 11: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿dónde hay que llamar? ¿Dónde hay que tocar a esa puerta para poder llegar al nivel de las apelaciones, que fue la tercera dimensión de esta oración? Es la oración para poder entrar en ese sistema judicial. Y el ejemplo que puso el Señor, después de haber dicho que hay que orar sin cesar, constantemente permanecer en la oración, pone el ejemplo. El versículo 1 de Lucas capítulo 18 dice así: y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Dice el verso 3: había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Más adelante dice el versículo 4: por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Note usted que está poniendo la condición de un juez injusto, pero la insistencia de aquella mujer que prácticamente desprotegida, porque era una viuda y era considerado dentro de la cultura de los días de Jesús una persona que si no se le ayudaba nadie más podía, por sí mismo ella no podía salir adelante, necesitaba que alguien más le ayudara.
Y ella fue creyendo en las aplicaciones de la ley, según esta parábola, a pedirle a un juez del cual la Biblia dice era injusto. Pero su insistencia, su perseverancia, el creer en una justicia de arriba, hizo que aquel hombre cediera y respondiera contra la apelación que ella estaba haciendo respecto a su adversario. Cuando nosotros vemos que esa palabra que se utiliza en ese pasaje es la palabra antidikos, significa, según el diccionario Tyre, dice que es un oponente en una demanda de la ley, que es un adversario enemigo, un oponente en un pleito judicial, específicamente Satanás, que el Señor lo reprenda, alguien que presenta una demanda o una posición legal. Es decir, que este es como un trabajo de un acusador, sin lugar a duda, que tiene los argumentos y que exige, reclama legalmente algo en contra. Entonces estamos viendo que a esa mujer Dios la usa como ejemplo para decirnos cómo es que se entra al nivel de las apelaciones. Quiero decirte, hermano, que ha llegado un tiempo para que tú puedas entrar a esa dimensión y poder suplicarle al Señor que revoque todo reclamo legal que Él haya presentado en contra de nosotros, sabiendo que tenemos un juez que no encubre, sino que cubre, que es un juez y Dios de fidelidad, justo y recto es Él, dice su palabra. Entonces, esta corte, según la palabra que utiliza el griego, apelación, dicho así, epikaleo, es compuesta de dos. La palabra primera es epi y significa más allá. ¿Más allá de qué, hermano Mario? Más allá de los cielos, más allá de la oración, más allá del clamor, más allá del gemido, más allá de la intercesión. Ahora es la apelación. Por eso es epikaleo y significa la siguiente palabra, kaleo, es llamar, invocar, clamar, pedir, rogar. Es llegar y decir: hazme justicia. Quiero darle una información para ser muy puntual. Por ejemplo, ¿qué es una dimensión de apelaciones? Y esto es para usted, recíbalo de parte de Dios. Es donde se cancelan sentencias, juicios, brujería y ataques y todos los proyectos diabólicos. Estar en un evento de Santiago en llamas, esas llamas debe de ser una nueva etapa para nuestra vida, donde sin lugar a duda nos han estado probando con fuego para purificarnos como el oro, para que tú tengas el mayor quilataje y tengas la mayor pureza y la mayor calidad. Todo lo que hemos vivido obra para bien para los que amamos al Señor. No seremos iguales, no somos iguales. Hemos pasado a otro nivel de madurez y cada vez más cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. En el régimen de los derechos es el mundo espiritual que está regido por esas leyes, donde hay argumentos a favor o en contra de. Este es el nivel donde el intercesor comienza a fluir en guerra espiritual para pedir sea revocado todo proyecto maligno de las tinieblas a favor de otros y personales. Ahora vamos a la parte de la explicación jurídica para entender qué es una apelación. Y si está ahí en la Biblia, lo podemos ver en muchos casos de la Biblia. Pablo apeló delante del César. El libro de Esther dice que Esther apeló delante del rey Asuero. Y vemos muchos ejemplos de apelaciones en la Biblia. Hubieron en los días de Moisés, unas mujeres que sabían que la ley decía que por ser mujeres no se les podía dar herencia.
A ellas sus hermanos habían muerto y entonces no podían recibir esa herencia que les pertenecía. Ellas vinieron a Moisés y le explicaron la ley. La ley dice de que nosotros como mujeres no podemos recibir, pero queremos decirte, déjeme parafrasear, nuestros hermanos han muerto y solo nosotras hemos quedado. Necesitamos que esa herencia venga a nosotros. La Biblia dice que ellas apelaron a Moisés y Moisés le consultó a Jehová y Jehová autorizó y dijo: tienen derecho ellas a recibir las herencias que sus hermanos por estar muertos no pueden recibir. A partir de ese momento se cambió la ley. Si nosotros apelamos delante de Dios, es posible que muchos de ustedes reciban aquellas cosas que se les han negado. Pueden ser literales, pueden ser físicas, pueden ser, hermano, promesas que el enemigo frustró, etcétera. Pues viene el tiempo de la apelación y te aviso de parte del Señor que se te va a conceder. Viene el tiempo del Señor donde la restitución viene para tu vida, y aquello que pensaste que estaba olvidado, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Juez no lo ha olvidado. Solo ha estado a la espera de ti que puedas compadecer ante el trono de las apelaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prepárate, Dios te va a sorprender. ¿Qué es la apelación entonces? Vamos a leerlo puntualmente para que usted pueda comprender en el plano del espíritu. La apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un tribunal superior revoque, confirme y enmienda conforme a derecho la resolución de un tribunal inferior. Cuando un juez o tribunal emite una resolución judicial, es posible que alguna de las partes implicadas no esté de acuerdo con la decisión. En este caso, habitualmente, la parte puede hacer uso de la apelación a través de la cual se recurre a un órgano jurisdiccional superior para que revise el auto judicial o la sentencia y, si estima que tiene defectos, la corrija en consecuencia. Eso fue lo que hice con mi hijo. Fui a apelar por él y le dije: yo sé que la sangre de mi padre es la que el diablo está utilizando para demandar y hacer reclamos legales, en la base que ese hombre, al privarse de la vida, frustró su propio sueño y frustró los sueños de sus descendientes. Pero yo fui a apelar cuando entendí esto. Ahora ya no era teoría, ya no era el libro que había escrito. El Señor me dio la teoría, escribí los niveles de la comunicación divina, pero me faltaba vivirlo. Ahora el Señor me había dicho: ya lo escribiste, ahora lo vas a vivir. Y vas a darte cuenta que por el Espíritu habías hecho esa teoría, pero ahora te toca vivir la experiencia maravillosa de las apelaciones. Apelé por mi hijo. Me arrepentí por haber dicho cosas en la frustración de un padre. Pedí perdón por haber dicho de él: no se va a componer nunca. Y el enemigo había demandado eso. Pero cuando encuentro esto, de que todo lo que había dicho y la sentencia podía ser corregido delante del trono del juez de las apelaciones. Es un recurso constitutivo de instancia, lo que significa que el tribunal superior puede pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y derecho que han sido discutidas en el proceso. En otras palabras,
no está limitado solo a revisar la aplicación correcta de la ley, sino a revocarlas. Para ser libre, aquellas cosas que aún en nuestra desesperación con nuestras propias palabras atamos, aquellos que queríamos ver libre. Pero la falta de esa sabiduría aún es perdonada en el trono de las apelaciones, para saber que Dios está a nuestro favor. En el régimen jurídico de los derechos espirituales existe esta instancia de las apelaciones. Y este versículo dice así en la versión episcopal española: si en el Estado ves oprimido al pobre y violados el derecho y la justicia, no te extrañes de tal situación, pues una autoridad tiene otra superior, y por encima de ellas se alza otra suprema. A ese vamos a apelar, a ese hemos venido. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.